Buenas noches, iglesia. Dios le bendiga. Aquí estamos hoy en este lunes de clamor, un día especial que el Señor nos regala para estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes que están acompañándonos vía Facebook, vía YouTube. El Señor les bendiga y hoy estoy aquí solamente con este pueblo grande que me acompaña. El pastor hoy les manda disculpa porque está compartiendo la palabra con la iglesia hermana de Santiago, la iglesia Fuente de Salvación Santiago, y por eso estoy hoy a cargo de estar con ustedes, pero también hay otros hermanos que estarán acompañándome más adelante. Y bien, damos gracias a Dios porque aquí estamos para alabarle y glorificar su nombre. En esta noche, lunes de clamor, estamos dando inicio a una nueva serie que hemos titulado La naturaleza de Dios en sus hijos, tomada de la segunda carta del apóstol Pedro. Y me compete dar inicio a esta serie viendo la introducción de esta carta, simplemente enfocándonos en los primeros dos versículos para que tengan el entremés de todo lo que vamos a ver en el desglose de esta carta, y por el cual también les motivo a que no se pierdan ninguna de las reflexiones que tendremos bajo esta serie. Así es que, como dice el pastor, no deje de estar aquí cada noche por nada, sino que aproveche este tiempo porque el Señor trae enseñanza, el Señor trae ministración y quiere que tú y yo crezcamos y que también conozcamos cuál es su naturaleza en nosotros. Y de inmediato quiero empezar hablándole de el contexto o marco histórico o circunstancial en el que se desarrolla esta carta. Inicio diciéndole que pasó mucho tiempo antes de que la segunda epístola de Pedro fuera aceptada por la iglesia como parte del canon de las Sagradas Escrituras. La razón por la cual este libro ha sido rechazado por parte de algunos no ha podido ser confirmada. Ahora bien, hay una gran cantidad de evidencias internas, especialmente ciertas secciones autobiográficas, como por ejemplo en la misma carta, capítulo 1, versos 13 y 14, igualmente versos 16, 18, y en el capítulo 3, verso 1, son evidencias que para nosotros son absolutamente concluyentes del hecho de que Simón Pedro escribió esta epístola. Esta segunda epístola de Pedro fue escrita aproximadamente en el año 66, poco después de escribir su primera epístola, como lo podemos leer en el capítulo 3, verso 1, y poco antes de su martirio, que también lo vemos en la misma carta, en el capítulo 1, versos 13 y 14. Esta epístola fue escrita como una especie de canción del cisne o de despedida del apóstol Pedro, así como segunda de Timoteo fue la canción del cisne del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hay muchas similitudes en ambas cartas, tanto en segunda de Pedro como en la segunda de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Hay similitudes notables entre estos dos libros, ya que ambos exponen una señal de advertencia en el sendero de peregrinación que la iglesia está recorriendo para que ésta identifique la tremenda apostasía que apareció en aquellos tiempos y que también ha surgido en nuestra época. Pedro, en esta carta, advierte contra la herejía entre los hermanos, entre los maestros falsos. Y el apóstol Pablo
advirtió sobre la herejía entre los laicos, es decir, aquellos que actuaban independientemente de la organización eclesiástica. Y de ahí entonces que se ve la similitud que tienen ambas cartas. Tanto Pedro como Pablo hablaron con un tono alegre, con alegría, algo que quizás para muchos no es alegre, ellos lo hablan con alegría y es el acontecimiento de sus próximas muertes. Como podemos verlo en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versos 13 y 14, y en segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 8 al 6 al 8, allí tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo hablan alegremente de ese acontecimiento que sucederá en sus vidas, la muerte, hecho que para muchos es algo a lo que le temen, ellos lo celebran. Pablo dijo saber que el tiempo de su partida había llegado. Asimismo, encontraremos esa misma nota triunfal aquí en la segunda carta de Pedro, a medida que el apóstol se enfrenta con la posibilidad de la muerte. Ambos apóstoles afianzaron a la iglesia sobre las sagradas escrituras, en la palabra de Dios como única defensa ante la llegada de la inminente apostasía. No resulta sorprendente que el enemigo haya atacado a esta carta. Fíjense ustedes que iniciaba hablándole de que esta carta no fue aceptada de manera inmediata por el canon bíblico. Tuvieron sus diferencias y para muchos esta carta no debía ser considerada como uno de los libros que forman el canon bíblico. Y de aquí el hecho, podríamos decir que por eso entonces el enemigo ataca tanto a segunda de Pedro, por eso, porque él advierte de esa herejía, él advierte de que vendrían falsos profetas, falsos maestros. Entonces, por eso no puede sorprendernos que el enemigo haya atacado esta carta, porque esta carta constituye uno de los mejores escudos que nos han sido dejados para proveernos de los dardos que el maligno nos está lanzando aún hoy en día. En esta carta vamos a encontrar vamos a decir, las herramientas, las estrategias para poder hacerle frente, para poder parar, atacar esos dardos que el enemigo constantemente está lanzando. Entonces, en segunda de Pedro vemos a la apostasía acercándose. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para enfrentarla? ¿Cómo hemos de prepararnos para enfrentarla? Solo hay una manera, según el apóstol Pedro. ¿Cuál es esa manera? A través del conocimiento. Se trata no solo de tener fe en Cristo, no solo de creer en Él, sino también de conocerle. Esto está de acuerdo con lo que dijo el evangelista Juan en su capítulo 17, verso 3, cuando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que para hacerle frente a esta apostasía, tenemos que conocerle a Él y no solo saber algo acerca de Jesucristo, no solo saber algo acerca de Él, porque hay una gran diferencia entre ambas formas de conocer. Como siempre decimos, no es lo mismo decir yo creo en Dios que decir yo le creo a Dios. Entonces, el gran tema de esta epístola fue no solo la apostasía, sino también lo que será nuestra defensa. O sea, el enfoque de segunda de Pedro no es hablarnos, no es advertirnos de que vienen falsos maestros, de que vienen engañadores, de que vienen burladores, de que vienen hombres, aún mujeres, torciendo la verdad para envolvernos, para engañarnos. Ese no es el único enfoque, sino también, y eso es lo interesante de esta segunda epístola de Pedro, que él también se enfoca
en que nosotros conozcamos cómo defender nuestra fe. Es decir, en que nosotros podamos adquirir conocimiento. Ahora, ¿dónde está ese conocimiento y cómo puede venir ese conocimiento a nosotros para, ¿verdad?, defender? El apóstol dijo que la única forma de recibirlo era por medio ¿de qué? De la palabra de Dios. La única forma de recibirlo es por medio de la palabra de Dios. Y para esto el mismo apóstol lo escribe en el versículo 9 del capítulo 1. Y él dice, en el 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, esta es la manera de nosotros adquirir ese conocimiento con el cual vamos a defender nuestra fe. Es conociendo, es escudriñando, es a través de la palabra de Dios, porque esa es la única palabra segura que tenemos. Entonces, la vida cristiana no es simplemente un nacer, de decir yo acepté a Cristo y ya nací. Es un crecimiento, es un desarrollo. La clave de toda esta epístola se encuentra en el último versículo. Sí, y recuerden que el pastor Fausto siempre dice, cuando uno va a estudiar un libro de la Biblia, hay que leer el inicio y hay que leer el final. Y fíjense ustedes, la clave de esta carta se encuentra en el último versículo, en el capítulo 3, verso 18, que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como hemos dicho en otros tiempos, no nos consideremos, o más bien como muchas veces hablamos, no debemos considerarnos yéndonos a una ilustración como un ginecólogo obstetra. No debemos considerarnos solamente como eso, ya que, o como un tocólogos que solo palpa, que solo toca, sino debemos considerarnos pediatra. ¿Por qué? Porque el obstetra se ocupa solamente de la gestación. La mujer queda embarazada, tiene que ir a consulta con un ginecobstetra. Ese obstetra se va a encargar del parto, es decir, se ocupa de la supervisión médica de la madre y de la llegada del niño al mundo. Sí, pero tú y yo no podemos simplemente encargarnos de que yo fui a la iglesia, la palabra del Espíritu Santo me tocó, yo sentí y dije, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y ya, quedarnos con eso. A esto se refiere la ilustración que le hago. No, no es que yo quedo embarazada y simplemente voy al ginecobstetra para que supervise mi embarazo hasta que ya di a luz y ya me quedé ahí. No, ahí es que empieza el trabajo. ¿Y quién es el que se encarga? El pediatra. Entonces tú y yo debemos considerarnos no ginecólogos tetra, sino pediatra. ¿Por qué? Porque cuando nace el niño, ahí es que empieza el trabajo. Por eso Pedro se enfoca en que no, la vida cristiana no es simplemente un nacimiento, va más allá, es un desarrollo. Entonces, el pediatra se encarga de qué? De que el niño se alimente, de que el niño esté recibiendo primeramente leche, porque eso es lo que tolera su estómago, y luego entonces de la leche, la palabra de Dios viene a medida que la pueda digerir. La palabra de Dios entonces viene a ser como cuando tú empiezas a darle al bebé, después de los 6 meses, crema de habichuela, papillas, purecito, mangú.
y ya el niño empieza entonces a digerir, pero no nos quedamos dándole eso al niño. ¿Por qué? Porque en la medida que el niño va creciendo, entonces va teniendo otras exigencias en su nutrición para poder seguir desarrollándose con normalidad y naturalidad. Porque si lo dejamos dándole solamente leche o papilla, va a crecer pero desnutrido, va a crecer pero raquítico, va a crecer como un fenómeno enfermo. Y de eso se trata la palabra, de eso se trata la vida cristiana. No es simplemente yo decir, soy cristiana porque acepté al Señor. No, es que yo empiece a nutrirme con la palabra de Dios. Y ahí es donde Pedro hace énfasis, en que no nos quedemos solamente con el nacimiento, vamos a alimentarnos para adquirir el conocimiento. No nos quedemos diciendo, yo adoro a Dios, yo le sirvo a Dios, yo vivo para Dios. No, demuéstralo. ¿En qué? En que tú conoces a Dios de una manera tan íntima, tan profunda, que cada día busca indagar, inquirir, escudriñar más profundamente en su palabra, porque su palabra es la que da testimonio de él. Su palabra es la que nos da el conocimiento. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de defender nuestra fe, nosotros tengamos cómo defendernos. Para que cuando el enemigo empiece a lanzarnos sus dardos, nosotros tengamos cómo defendernos. Y entonces, querido hermano, no vamos a poder vivir de una manera raquítica para Dios. No vamos a poder vivir para Dios en un tiempo de apostasía si usted y yo no tenemos el conocimiento pleno de quién es Dios. Si usted y yo no tenemos el conocimiento pleno de su palabra. Y este es el tema del apóstol Pedro en esta carta. La palabra característica de esta carta es conocimiento. Tanto así que aparece 16 veces, incluyendo palabras afines. Entonces, debemos proponernos conocer, adquirir el conocimiento. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos hablar con seguridad, que nosotros podamos hablar con autoridad. Entonces, por eso es que Pedro es tan enfático en que nosotros indaguemos, en que nosotros conozcamos, en que nosotros profundicemos, porque si no hay conocimiento, vamos a hacer, como dice la parábola del sembrador, como la semilla que cae entre, vamos a decir, entre los espinos, que como no hay raíces profundas, se seca. Así mismo vamos a hacer nosotros si no profundizamos, si no conocemos la palabra de Dios. Desde que el enemigo nos lance un dardo, nos va a quemar, porque no vamos a tener el agua para apagarla, no vamos a tener el contenido para defenderla. Entonces, hermano, de eso es que se trata. Ese es el marco circunstancial en el que el apóstol Pedro escribe esta carta. Ahora bien, entrando al tema que hoy me compete, que son los primeros 2 versos, vamos a ver de manera detallada estos versos. Leía nuestro hermano Samuel en el versículo 1 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando observamos aquí esta pequeña palabra, preciosa, precioso, en este primer versículo la reconocemos como una palabra típica de Pedro. ¿Por qué típica? Porque Pedro es el único que la usa varias veces, el único autor que la usa varias veces. Ya la usó en su primera carta, podemos encontrarla. Y él fue el único en toda la Biblia que usó esta palabra en este sentido. Y es como cuando nosotros reconocemos la escritura de una persona en una carta. Cuando aquí vemos la palabra preciosa,
Cuando encontremos la palabra preciosa en la Biblia, inmediatamente podríamos deducir, está escribiendo, está hablando el apóstol Pedro, porque él es el único que hace uso de esta palabra, de manera que podríamos ver esta palabra como si fuera una firma del apóstol Pedro. Ahora bien, en el versículo, el mencionarse a sí mismo como Simón Pedro fue una forma de comenzar esta segunda carta. En su primera carta, él simplemente usa su nombre, Pedro. Ahora, Simón fue el nombre que le fue dado de nacimiento, pero Pedro, que significa piedra, fue el nombre que nuestro Señor Jesucristo le dio. En esta epístola, el apóstol usó ambos nombres. Simón, el hombre de la debilidad. ¿Recuerdan? A Simón, el hombre que era como resbaladizo, el hombre que era como inseguro, que era como muy inestable. Entonces aquí él usa Simón, el hombre de la debilidad, y usa Pedro, el hombre de la fortaleza. El hombre de carácter inestable y el hombre firme como una roca. Él usa, es como que él empieza dándose a conocer de una manera plena. Por eso es que los eruditos consideran a segunda de Pedro como el canto del cisne. Es como la carta de despedida. Y fíjense cómo la inicia, usando dos nombres. El que le fue dado de nacimiento, que lo identifica como ese hombre de carácter inestable, y ahora el segundo que le fue dado por nuestro Señor Jesucristo, que lo identifica como el hombre que es firme como una roca, como una piedra, porque él tuvo estas dos características. Pero podemos estar seguros de una cosa, ¿cuál? Que al escribir esta carta, Pedro la escribió con el nombre férreo como la roca. Dejó a un lado al Simón. En esta carta, él escribió como el Pedro, el que significa roca, el hombre firme, el hombre con fuerza, el hombre que sería crucificado por la causa de Cristo, no el hombre que negó a Cristo. Entonces, al leer toda la carta de Segunda de Pedro, podemos identificar que aquí está hablando Pedro, el hombre que es la roca, y dejó atrás entonces al Simón. Ahora bien, cuando seguimos observando este primer versículo, luego de sus dos nombres, a la presentación el escritor le añade dos palabras. Añadió siervo y apóstol. La palabra siervo realmente significa esclavo. Él no asumió una posición elevada en la iglesia, por eso él se considera esclavo. No asumió una posición elevada en la iglesia, sino que se refirió a sí mismo como un esclavo y también como un apóstol. Pero hay una observación aquí. Refiriéndose, él usó apóstol refiriéndose a su autoridad. Pero hay un detalle y es que él no se presentó como el apóstol. Fíjense ustedes que cuando nosotros le añadimos a un título, el abogado, vamos a decir, ¿el abogado de quién? Cuando le añadimos el maestro, no, él simplemente dijo siervo y apóstol. Él ni siquiera osó el apóstol. Entonces simplemente quiso referirse a que él era uno de los apóstoles. No quiso excluirse como que, mírenme, yo soy el apóstol Pedro. No, yo soy siervo y apóstol. O sea, yo soy uno de los que estuvieron con él, de todo el grupo que estuvo con él. Entonces, es algo que Pedro nos enseña desde el primer versículo. ¿Qué tanto nos importan a nosotros los títulos? ¿Cómo nos sentimos tú y yo cuando nos llaman simplemente como hermano y no nos dicen, por ejemplo,
Cuando a mí me dicen Erika, yo me siento más gozosa porque sé que me está hablando alguien que me conoce porque me llama por mi nombre. Hay personas que si usted no le dice pastora, se ofenden, pero de una cosa yo estoy segura, y es que cuando el Señor me llamó, no me llamó como pastora, me llamó como Erika. Entonces yo no puedo sentirme mal cuando a mí me digan Erika. Yo tengo una posición dentro del rebaño, sí, pero no es para yo sentirme superior. No, es una posición que me da responsabilidad. Es una posición que me da un carácter diferente a que yo tengo que cuidar con mucha cautela cómo ando, no por lo que porque yo quiera impresionar, sino porque Dios me delegó una función en la cual yo estoy haciendo una representación de su nombre, por lo tanto, yo tengo que cuidar. Pero a veces nosotros se nos suben los títulos a la cabeza y nos ofendemos cuando no nos llaman por ese título. Pero qué bueno que aquí el apóstol Pedro, con todo el derecho de llamarse el apóstol Pedro, simplemente se titula, se llama siervo y apóstol. Entonces, el apóstol aquí nos demuestra que es un hombre simple, un hombre sencillo. Entonces, luego de ver esta parte, vemos que él dice en el versículo 1, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo que estaba diciendo expresa una hermosa realidad. Cuando él usó la fe, creemos que se refirió al conjunto de verdades que llamamos el Evangelio. Él estaba diciendo, lo habéis recibido y es, como le decía, nuestra responsabilidad lo que hagamos con él. Yo no tengo que andar detrás de nadie que diga que es cristiano para decirle, tú tienes que hacer esto y esto. No, si usted es cristiano, el Espíritu Santo está dentro de usted y es el que lo instruye y lo redarguye cuando tiene que hacerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hablar de mi fe, modelar mi fe, testificar de mi fe. Y cuando lo estoy haciendo, estoy hablando del Evangelio, estoy testificando el Evangelio y estoy viviendo el Evangelio. A eso es que el apóstol Pedro se refiere cuando dice, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él no se hace diferente porque diga, no, porque yo soy de los apóstoles y mi fe es diferente a la que tengan ahora todos los demás gentiles. No, él dice, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, que si tú, que todavía no has creído en el Señor, que si todavía no tienes fe en Dios, hoy quieres empezar a experimentarla, Pedro te considera como uno de aquellos que tienen una fe preciosa como la suya. Te hace igual a él en cuanto a la fe. No hay diferencia. Entonces, la responsabilidad que tenemos con nuestra fe es darle el uso correcto. Pero recuerda, no puede andar el pastor, tu líder de célula, el líder de ministerio, no puede andar el rebaño detrás de ti asegurándose de que tú hagas el uso correcto del evangelio. No, la responsabilidad te fue dada a ti. Por lo tanto, cuida cómo anda. Cuida la manera de hacer el uso correcto del evangelio. ¿Por qué? Y eso es lo que más me gusta del Señor. Porque cada uno tendremos que darle cuenta a Dios. Cada uno. Entonces, por más que yo quiera ayudarte a que tú hagas como Dios quiere, es tu responsabilidad hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, el versículo 1 dice, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y tú te preguntarás que quizás no la tienen. ¿Y cómo? Yo puedo alcanzar una fe como la de Pedro, que hasta el Señor le permitió caminar sobre las aguas. Una fe como los apóstoles que estuvieron con él ahí, que pudieron hacer
milagros en nombre de Cristo, porque recibieron esa autoridad de Él. ¿Cómo yo puedo ahora alcanzar esa fe? ¿De qué manera? Bueno, el apóstol Pedro dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tú que todavía no has alcanzado esa fe, tú la puedes alcanzar por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la justicia que nos es dada, nos es traspasada cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es que Él no solamente nos quita el pecado, sino que también añade su propia justicia. Y eso es lo que hace que tú y yo seamos vistos como justos delante de Dios. No somos como criminales que han sido perdonados y puestos en libertad. Se nos ha dado una posición ante Dios y esa posición está en Cristo. Tú y yo tenemos una posición en Cristo que nos hace aceptos en el amado Señor y Salvador. Entonces, vamos a procurar que si no hemos alcanzado esa fe, podamos alcanzarla por medio de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa justicia tú la puedes alcanzar simplemente abriendo tus labios y diciéndole, Señor, te necesito. Quiero que tú seas mi dueño, quiero que tú seas mi Señor. Y el Señor está hoy con los brazos abiertos para recibirte y darte la posición de ser acepto en el amado Señor Jesucristo. El segundo versículo dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice aquí, gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia y la paz siempre aparecen en este orden. Primero debemos conocer la gracia de Dios, es decir, que Dios nos ha salvado, no por nuestros méritos, no porque tú y yo tengamos algo que Dios dijo, por eso lo voy a salvar. No, sino que nos ha salvado a causa de nuestra fe en Cristo, ya que Él nos amó lo suficiente como para morir por nosotros en la cruz, para pagar la pena por nuestros pecados. A Él le resulta posible descender a nuestro nivel y salvarnos. Pero tú y yo tenemos que dar el paso de fe. Querido hermano, Dios te puede salvar, pero es por su gracia, no hay nada. Si tú eres de los que están haciendo favores, de los que están dándole comida al que no tiene, de los que están vistiendo a los desnudos, de los que están haciendo obra de caridad en la calle, creyendo que eso es lo que te va a dar una posición en Cristo, lamentablemente eso no es. Lo único que tú tienes que hacer es venir a los pies de Cristo. Es su gracia la que te salva. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvo. Y por eso dice aquí, gracia y paz os sean multiplicadas, pero en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo vamos a recibir la gracia, tú y yo vamos a recibir la paz cuando conozcamos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y no es cualquier conocimiento, no es decir de simples labios, no, es conocerlo a profundidad, es conocerlo más que a mis hermanos, más que mis amigos, más que a esas personas que me rodean. ¿Y cómo yo lo puedo conocer? Bueno, aquí Pedro concluye en el versículo 18 del capítulo 3, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. De esa forma, tú y yo vamos a recibir multiplicada la gracia y la paz que vienen de Dios. Así es, querido hermano, que con esto termino. Te invito a que recibas al Señor Jesucristo, a que conozcas a Dios, a que experimente a Dios para que puedas recibir la gracia que salva y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy la puerta está abierta, la invitación está hecha, solamente tienes que decirle, sí Señor, no quiero continuar de la misma forma, quiero ser diferente, quiero ser considerado como un hijo, una hija de Dios, quiero ser de aquellos que reciben gracia y paz de parte de Dios. Dios te bendiga, hermano.
que el Señor llene tu corazón y que esta palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la ha enviado en esta noche. Amén. Bueno es el Señor que por medio de su palabra nos recuerda que Él es un Dios que tiene misericordia, que Él es un Dios que nos ama